¿Qué son las sociedades de conocimiento en tus investigaciones? Pues son las sociedades que surgen fruto de 200 años de desarrollo de la ciencia y tecnología, que muestra que es posible y factible que la colectividad humana viva no de crear productos, sino crear conocimientos, ciencias y tecnologías, porque permite una aceleración y mejora continua de la creación de productos y servicios. Y para emplear las ciencias en todos los asuntos humanos, ciencias que crecen exponencialmente, es decir, que se relaciona entre ciencias, biología, física, etcétera, y la velocidad de cada una de ellas y la velocidad de los cruces y utilizaciones que se hacen de ensamblarlas crece exponencialmente. Y hay un impacto, ¿no?, en nuestro pensar, sentir y actuar, ese modo de vivir. Pasamos de sociedad de crear productos con proyectos de vida colectivas fijados, recibidos de los dioses o recibidos de la naturaleza misma de las cosas, a saber que esto no es así, sino que no es así porque cambiamos, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a un vivir humano en que todo cambia rápidamente, exponencialmente y en todos los factores de la vida humana. Eso evidentemente nos fuerza a tener que cambiar la manera de pensar y la manera de sentir, la manera de organizarnos y la manera de vivir la vida colectiva, etc. Y eso es un cambio, el mayor cambio que se ha dado en la historia de la vida. Si será para bien o será para mal, no lo podemos saber, porque todo depende de la utilización que hagamos nosotros de esos proyectos de vida colectivas, si son para explotar la realidad y sacar los mayores beneficios a corto plazo, o es para servir a la humanidad, a la naturaleza, a la cognición de todos los vivientes en unidad, etc. ¿Dependerá de la cualidad humana de las personas? Dependerá, en primer lugar, de los proyectos de vida que se construyan con esos saberes. Los proyectos de vida que se construyan como tienen que construirse, y eso es un punto esencial, desde equipos de interdependencias de saberes. Entonces, claro, si cada individuo con su saber es un egoísta que tira para sí, no hay equipo que sea posible. Yo en mi infancia y primera juventud era una persona que tenía dos intereses en esta vida, de joven, de adolescente, etc., que era la religión y la música. Cuando entré en la orden, porque yo entonces era un hombre sensitivo, con una sensitividad propia de un músico, de un artista. Entonces tuve que entrar en los 15 años de estudios académicos y los utilicé para transformar la cabeza de un artista o un músico en un teórico. Me llevó 15 años cambiarlo. Durante esa época estuve viviendo una época de transformaciones muy fuertes en España. Cogimos el cese de la dictadura,
y la inquietud política y religiosa en la universidad y en las calles y en los ambientes obreros, una época muy, muy movida. Al final, cuando ya cayó la dictadura y se normalizaron las cosas, como que veníamos de un nacionalcatolicismo. Era una dictadura apoyada por la Iglesia, con pacto por la Iglesia, muy favoreciendo Franco a la Iglesia y la Iglesia a Franco. En los años 50 y 60 hubo una crisis universitaria, eco también de la de París de 1968. Aquí se creó también una inquietud universitaria y del mundo obrero, etcétera, en que postulaban un cambio. Y lo primero que hicieron, como que la dictadura estaba unida con la Iglesia, fue rechazar la dictadura y rechazar la Iglesia. La gente se fue alejando a la Iglesia progresivamente. Entonces yo empecé a preocuparme de esta cuestión. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se alejan de la Iglesia? ¿Con qué tenemos que pensar? ¿Con qué procedimientos vamos a tener que pensar que no sea el nacionalcatolicismo? Bueno, y ese fue el punto de partida de que yo, cuando terminé la licenciatura de filosofía que había convalidado la eclesiástica en la Universidad de Barcelona, hice una investigación sobre el tránsito del lenguaje musical de finales del 19 a la primera mitad del 20, que fue una transformación radical. Podríamos decir que lo que fue en la música clásica grande, legalidad básica, es la consonancia de todo. Y la disonancia era una excepción. Había que resolverlo en consonancia. Estas son las leyes fundamentales. Además era una estructura de construcción jerárquica. La melodía tenía el primer papel, después venía el acompañamiento y el soporte debajo, etc. Era una estructura piramidal. Cuando empieza a nacer la nueva música, atacan a esa estructura piramidal y sobre todo con toda la música impresionista, yo qué sé, cuando llega, no me acuerdo qué años son, Schoenberg, un compositor judío y austríaco, hace una construcción que cambia. Lo consonante está prohibido y lo disonante es la legalidad. Y no hay una melodía, sino que se construye una serie de notas y toda la pieza tiene que estar construida con esa serie. Nace el serialismo, que es una revolución en la música tremenda. Todo el mundo ha seguido desde ahí y ahora la construcción de la música es: tú coges todos los sonidos, mézclalos como quieras, haz lo que quieras, eres libre, no tienes por qué pasar por reflejar los sentimientos humanos, sino que reflejas y hablas de los sonidos cósmicos, ruidos, todo. Eres libre. Y el fundamento de esa sospecha es que las religiones trabajan con lo cualitativo, con la cualidad humana y las artes, la música, porque la pintura hace un proceso paralelo, la escultura igual, trabajan con lo cualitativo. Bueno, por tanto, si esta es la legalidad de la música, que es cualitativa, hay sospecha fundada que en el mundo de lo axiológico, las religiones sobre todo, haya la misma legalidad.
Lo cualitativo es lo que hace referencia al sentir del animal humano. Lo abstracto es una elaboración desde la lengua, haciendo un metalenguaje, un lenguaje de segundo orden, en que lo que se hace es, se abstrae de las palabras corrientes, y a los lingüistas han descubierto que las palabras tienen como especie de átomos, semas, y quitan los elementos que hacen referencia a la estimulación animal y a la respuesta animal, y lo dejan solo con lo descriptivo, lo dejan abstracto, sin cosas valorables en medio. Entonces, las unidades semánticas normales tienen muchas caras y es muy difícil relacionarlas, son torpes para moverse. En cambio, cuando se ha elaborado este tipo de lenguaje abstracto, en que cada palabra se define, esto es esto y nada más, y esto, entonces es más fácil combinar la combinación entre las palabras, porque es más sencillo y se podía correr más y podía entonces intentar solventar muchos problemas más rápidamente y mejor, investigar las cosas mejor que con un lenguaje simbólico en el que las unidades son muy compactas, con muchas caras, y manejarlas es muy difícil. Se abrió unas posibilidades para la sobrevivencia humana que se mostraron extraordinariamente útiles, sobre todo a partir del 17, 18 y 19. Por ahí se van dando hasta que llegamos a la ciencia actual. Nos damos cuenta que el mundo de los valores, el mundo de los proyectos colectivos ha de cambiar, porque esta transformación en la vida hay que cambiarlos. Pero lo difícil es, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo empiezas para saber cuál es la lógica de conexión de lo valoral, de lo que tiene que ver con el sentido humano, con la respuesta a las necesidades? Había que encontrar con qué lógica se podía construir. Sabíamos cómo la ciencia funciona, su lógica estaba clara y definida. Teníamos que encontrar cuál era la lógica de los desarrollos de proyectos colectivos humanos. ¿Por dónde empiezas? Y ahí me pasé bastantes años tanteando ver si, por ejemplo, el lenguaje simbólico o el poético me podían donar pistas, si los psicólogos, sobre todo freudianos, al trabajar con lo cualitativo, muy enraizado con lo instintivo, me podían dar pistas, y me dieron, pero no muchas, no podía seguir. Entonces acudí a la lingüística. Empecé por la lingüística alemana, que estudia cómo el lenguaje crea mundos. O sea, el lenguaje el alemán tiene un mundo construido por la peculiaridad de sus lenguas, que los latinos tienen otros, o los chinos otros. Eso ya me empezó a interesar. Y entonces me sumergí en la legalidad de la lingüística, a ver si me daba instrumento de análisis. Y sí, me dio este instrumento de análisis, entonces pude analizar cuál es la característica humana que tiene esa peculiaridad de la lengua como instrumento de sobrevivencia en comparación con otros, y mira, ir averiguando poco a poco cuáles son las leyes de conexión de lo cualitativo. Lo cualitativo no como son cualidades, se relacionan entre sí por contrastes, semejanzas, como en la pintura y en la música, no por conexiones lógicas,
sino por esos contrastes. Estuve investigando cuál era la lógica de desarrollo de contactos y de juego de lo cualitativo. Bueno, como que yo había experimentado en la música y además en la evolución de España de aquel tiempo, que según la manera de vivir se tiende a pensar de una manera u otra, entonces me recorrí todas las etapas de la cultura humana, cazadores, recolectores, horticultores, agricultores de riego, ganaderos, industriales, para llegar a la sociedad de conocimiento. Y me di cuenta que si leía todas las mitologías de los cazadores que podía recopilar, tenían una estructura común. Formas muy diferentes, pero una estructura común. Si estudiaba las culturas agrícolas, encontraba que sirios, babilonios, egipcios, romanos, etcétera, tenían una estructura común. Era cuestión de encontrar, y lo mismo pasaba con los pastores, etcétera. A partir de la industria se arrumba el procedimiento de crear proyectos colectivos con mitos, con narraciones sobre dioses, etcétera, y se sustituye por las ideologías que tienen un fundamento filosófico gracias a los estudios en tiempos de la Ilustración, etcétera. Entonces no me quedaba más remedio que ver cómo se conectaba la mitología cazadora con el vivir de matar y los animales. Y bueno, veía que los que vivían de una manera tenían una estructura común. Los que venían de otra tenían una estructura común. Una estructura común. Era cuestión de conectar las mitologías con esa estructura común, analizando con qué acciones sobrevivían y entonces cómo montaban la interpretación de su realidad de esas estructuras elementales para sobrevivir. Y se encontraba. Pues porque lo primero que llama la atención es que desde la industria hasta el principio de la humanidad, habían creado unos proyectos colectivos para fijar, para vivir. Cuesta mucho encontrar un proyecto de vida colectiva que mantenga viva a las gentes y no llegue un momento que se degrade y destruya. Por lo tanto, a los cazadores recolectores les costó milenios. Y como les costó milenios, pusieron un seguro para que no se alterara. Esto es costumbre de los antepasados, prescripción de los antepasados, y quien altere esto atenta contra el grupo. Llegaron los agricultores y hicieron de la religión un proyecto de vida colectiva, y entonces el seguro, es decir, está revelado por Dios. Quien lo toque será castigado, y lo castigaba la sociedad y además la divinidad. Bueno, pero esto eran sociedades que vivían de hacer básicamente, porque hay muchos cambios, básicamente lo mismo: cultivar, cazar, fabricar productos, etc. Cuando llega un momento en que se vive de cambiar la manera de sobrevivir al ritmo del crecimiento acelerado de las ciencias y la tecnología, es decir, bueno, ¿cómo construimos el proyecto este? Entonces era cuestión de repasar a todos los sistemas anteriores y ver el sistema que tenían de fijarlo y cómo eran sistemas de vida colectiva que programaban para estar quieto
y aseguraban que no cambiaran porque funcionaba y así. En cambio, cuando llega la sociedad de conocimiento, pues hay que programar para correr. Hay que programar para correr. Oye, era necesario saber la legalidad del mundo del trabajo, del mundo de los valores y las representaciones sagradas para poder hacer un nuevo proyecto colectivo. Todo eso es un estudio de disciplina que investiga procedimientos para crear nuevos proyectos que no bajan del cielo, no vienen dados por la naturaleza de las cosas, sino que los tengo que crear yo. Los tiene que crear la humanidad teniendo en cuenta que ha de salvarse la especie, ha de salvarse la tierra y todos los animales que la habitan, etc. O sea que tiene que ser un proyecto no regido por las ciencias. Las ciencias son abstractas, no saben nada de lo axiológico, sino que tiene que ser regido por hombres que tienen cualidad. Cualidad quiere decir que experimentan las dos dimensiones de la realidad, como nuestros antepasados, inventando las religiones, también las experimentaban. Y cualidad profunda, ¿qué quiere decir? Asentar, el pensar, el sentir y el vivir en la cualidad humana profunda, que consiste en saber que todo esto de aquí soy yo. Yo soy todo esto de aquí. Soy un fruto del misterio de los mundos por unos instantes, igual que las plantas, los animales, etc. Vivir y trabajar desde ese punto de unidad es cualidad humana profunda.